Te echo un poquito de... Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. No se puede tener un curso tan fantástico y maravilloso como este sin tener la voz y la mirada de las víctimas. Como he oído por ahí, la mesa más importante, pues sí, compartimos todos esa idea, la mesa más importante. Me acompañan, tengo el honor y el privilegio de moderar esta mesa. Muchas gracias por ese detalle tan bonito de haberme puesto aquí con ellos. Tenemos a 3 víctimas de atentados terroristas. Me acompañan Juan Carlos Cuervo Calvo, hermano de Vicente Cuervo Calvo, asesinado en Madrid el 10 de febrero por el terrorismo de ultraderecha. Tenemos a Aurora Inchausti Martínez, víctima de ETA. La banda terrorista ETA colocó una bomba en la puerta de su domicilio cuando estaba con su marido y su hijo de 1 año y medio. Y Juan Carlos Fernández Fernández, hermano de Antonio César Fernández, misionero salesiano que fue asesinado en Burkina Faso en un ataque yihadista. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros, para darle sentido a este curso que pretende poner en valor pues, los avances conseguidos, pero desde luego también los retos que tenemos por delante. Y para determinarlos contamos también con vuestra ayuda y participación. Como sois víctimas de terrorismos de distintas épocas, de distintos contextos, de distintos momentos de la historia de España, con características muy diferentes, grupos terroristas diferentes de contextos sociales y políticos también muy diferentes. Hemos pensado haceros 3 preguntas y un poco pues, que vosotros nos comentéis lo que consideréis. Por favor, sentiros completamente libres para comentar lo que queráis. ¿De acuerdo? La primera pregunta, para que pues, toda la audiencia os conozca un poco mejor, sería que nos pudierais contar un poco sobre el atentado, ¿no? Un poco cuál fue, cómo ocurrió y cómo os afectó a vosotros, a vuestros familiares, qué consecuencias tuvo en vuestras vidas. Si os parece bien, comenzamos con Juan Carlos Cuervo Calvo. Cuando quieras, Juan Carlos, aquí estamos para escucharte y aprender. Hola, buenas tardes. Bueno, yo estaba muy tranquilo hasta ahora, que me acabo de poner muy nervioso. Quiero dar las gracias a los directores, a Carmen y a Ignacio. Quiero dar las gracias a Juan Benito también por invitarme a venir aquí. Y a Monse también, porque yo en parte estoy aquí gracias a vosotros y gracias a mi hijo también. Bueno, empiezo bien. Yo pensaba que ya era capaz. Bueno, mi hijo Miguel empezó hace 5 años un trabajo como historiador sobre la violencia política de la transición y quiso centrarse en el caso de su tío, Vicente. Y me metió en un lío, porque yo estaba muy tranquilo. 40 años en mi familia no se hablaba del tema, era un tema casi tabú. Yo alguna vez había comentado algo, pero no se hablaba casi de ello. Y mi hijo empezó con esto por un gran trabajo que hizo y que llegó a oídos, porque se lo publicaron en una revista especializada de historia, y llegó a oídos de Gaizka Fernández, que ya conocéis muchos todos, y Gaizka se puso en contacto con nosotros. Después de contarle la historia a Gaizka nos dijo que si queríamos saber algo más de verdad sobre el caso, teníamos que pedir toda la documentación que pudiéramos al Ministerio del Interior y pedir todo lo que pudiéramos, no con la idea de conseguir nada, sino con la idea de que si pedíamos el reconocimiento de la Gran Cruz, que no sabíamos ni siquiera que eso le hacía automáticamente víctima del terrorismo, pues no sabíamos nada de esto, pero lo pedimos para intentar conseguir toda la documentación posible. Y ahí empezó un periplo que llevaba 5 años. Yo en estos 5 años he vivido muchas cosas,
porque en 2023 a mi hermano el Consejo de Ministros en febrero le consideró víctima del terrorismo, después de un gran informe del Memorial y de un gran trabajo también del Ministerio y de la Dirección General de Víctimas. Y esto siempre lo agradeceré, pero en realidad es mi hijo el que empezó esto, ¿no? Bueno, mi hermano Vicente tenía 21 años y Vicente pues era un chaval muy ambicioso, una persona que empezó los primeros momentos de la movida madrileña trabajando en la contracultura de Madrid, haciendo carteles de caca de luz, haciendo un montón de cosas, aunque él era ingeniero electrónico realmente porque estudió maestría de electrónica, bueno, aquello que se hacía antes que eran 5 años de FP más luego otros 2 de maestría, que equivale como una especie de ingeniería, y él trabajaba en Telefunken precisamente diseñando componentes electrónicos. Tenía inquietudes políticas, lógicamente, y era miembro de CNT, pero CNT estaba bastante, sabéis que a final del 79 tuvo una escisión con CGT y estaban un poco perdidos con esto. Vicente era una persona, como os digo, bastante, bueno, pues era un tío guapo, era un tío encantador, era un tío muy comunicativo y una persona que lo tenía todo. Y yo siempre quiero hacer ver, cuando cuento el testimonio, que mi hermano, de alguna manera, o sea, la vida truncada de una persona, ¿no? O sea, ¿qué podía haber sido él, no? Yo eso lo cuento muchas veces, ¿no? O me lo quiero imaginar, fabulo con su vida, ¿no? Yo soy el menor de 4 hermanos, él era el mayor, y entonces yo tenía 13 años, mi hermano, acababa de pasar el secuestro y asesinato de Yolanda González 9 días antes, y el 10 de febrero el sindicato Fuerza Nacional del Trabajo quiso convocar un mitin en el Cine París del Puente de Vallecas, que era un sitio abierto, bastante emblemático. Esto era claramente una provocación, y como ya había habido bastantes altercados, y el año 80, que eran años de plomo para ETA, pero también de la ultraderecha en Madrid, porque los cachorros de Fuerza Nueva acampaban a sus anchas y hubo bastantes asesinatos, aprovechando manifestaciones y aprovechando cosas. O sea, no solamente venía de los abogados de Atocha, que todo el mundo conoce, o Yolanda González, sino que hubo bastantes en el 80, ¿no? Como Pajuelo, como Jorge Caballero, bueno, gente. Y Vicente acudió, como muchos vecinos de Vallecas, a intentar que este mitin no se produjera, porque el día anterior Juan José Rosón, que era el gobernador civil, lo había prohibido. Y lo había prohibido porque es que esto iba a ser una batalla campal. Esa es que era un gran problema, ¿no? Aún así, no solamente vinieron militantes de Fuerza Nacional de Trabajo, de Fuerza Nueva, sino que acudió Blas Piñar para hablar. Entonces, bueno, pues hubo cargas policiales, hubo problemas. En una de estas, esto lo voy a contar un poco rápido, mi hermano iba con 2 amigos y su novia, salieron corriendo de una parte porque hubo enfrentamientos con grupos de Fuerza Nueva, y algunos de ellos les pararon, les pegaron, le abrieron la cabeza a uno de ellos, de los amigos, con unas cadenas, y tuvieron que salir corriendo, dispararon con armas de fuego. Todo esto lo sé porque he encontrado hace muy poco las diligencias, que las he leído otra vez esta mañana, para repasarlo y tal. Y entonces mi hermano salió corriendo hacia el metro de Portalgo. Bueno, si no sois de Madrid, bueno, es una zona, una calle se llama Carlos Martín Álvarez, y en un momento dado un individuo, y no sabemos ya muy bien el relato cómo es, pero un individuo le dispara y mi hermano cae prácticamente muerto, desangrado, ¿no? Y le dispara con mucha intención. Creemos que muy cerca, porque el tiro entra por aquí y le sale por aquí. Entonces le barrió todo el interior, ¿no? Entonces esto... Vicente cayó, aparecieron sus amigos con su novia y de alguna manera intentaron llevarle a la casa de socorro, que es una cosa en Madrid muy típica que tenía el ayuntamiento, y
y se llama así, aquí en Madrid, y no pueden hacer nada por él, le llevaron al hospital, que en aquel momento se llamaba Francisco Franco todavía, y ahí ingresó ya cadáver. Ese es el relato de lo que ocurrió. Ocurrió porque mi hermano fue a defender la libertad. O sea, estaba prohibido. Y aunque él tuviera sus ideas, sí que estaba en contra del fascismo. Y esto es así. Pero tanta gente hubo allí que recibió palos y tal, y que armas, pues, que nos costa solo tendría la ultraderecha, ¿no? Esto es el relato que os puedo contar. No sé si voy a responder a todas las preguntas de una vez, entonces... No te preocupes, un poco también cómo os influyó, cómo lo recibisteis en la familia, los amigos. Bueno, mira, yo tenía 13 años, entonces inmediatamente mi madre y mi padre, que lógicamente pues eran unos pobrecitos que tenían 4 hijos y que, bueno, que salieron adelante como podían, porque tampoco es que fueran... Bueno, mi padre era como decorador, una cosa así publicitario, pero porque se hizo él a sí mismo vendiendo telas primero y luego... O sea, que tampoco era un gran nada, no era nadie, ¿no? Pero yo, como era el menor, me llevaron a Getafe a casa de una tía para que yo esos primeros meses no los pasara con la familia. Porque, o sea, era proteger a los hijos, proteger al pequeño. Luego he sabido que a mi padre le llamaban por teléfono y le decían: rojo de mierda, vamos a matar a los hijos que te quedan. ¿Esto os suena de algo? O sea, es lo mismo de ETA. O sea, es que es lo mismo, pero al revés. Lo mismo, pero al revés. Pintadas de rojo, te vamos a matar. Mi padre ni era rojo ni era nada. Mi padre no era nada. Mi hermano sí tenía una afiliación política sindical, pero mi padre no era nada. Mi madre no lo soportó. Mi madre murió. Yo pensaba que podía hablar, disculpad. Es que no era... A ver, voy a intentar. Yo pienso siempre que lo tengo superado y ¿sabéis qué pasa? Que yo he vivido el duelo hace 5 años. Y he entrado en este mundo de víctimas del terrorismo y pensaba que yo puedo hacer esto. Cada vez que hablo acabo emocionado, pero digo, no, ya voy a hablar de una forma natural. Cuando hablo de tú a tú con alguien no pasa, pero sí que, bueno, mi madre murió a los 2 años y medio, no lo soportó, estuvo llorando 2 años. Así que no. Y mi padre pues, no quiso saber nada del tema durante mucho tiempo porque era salir adelante y tal. Bueno, mi padre fue padre como pudo, que no lo fue. O sea, mi padre hizo lo que pudo, pero él estaba demasiado tocado. En 2 años perdimos 4 personas de la familia. Acaba de morir mi abuela en noviembre del 79, en 80 matan a mi hermano, muere mi madre y muere mi abuelo materno también, en 2 años y medio, una cosa así, fueron años muy duros. Yo me siento un afortunado. Incluso muchas veces cuando oigo los testimonios de mis compañeros de las asociaciones de víctimas, yo incluso hasta me siento un poco impostor, ¿no? O sea, yo oigo a Íñigo Pascual vivir lo que vivió, o a la gente, o sea, y digo, si yo estuve entre algodones, ¿no? He tenido una vida digna, o sea, estoy bien, o sea, yo estoy bien, ¿no? Y de hecho, el hecho de sentir ahora de que mi hermano fuera reconocido y que la memoria de mi hermano, porque todo el mundo conoce a Yolanda, y al sabor de Atocha, incluso puede ser que Arturo Ruiz, porque incluso el periodista ha hablado de él, ¿no? Creo esta mañana, ¿no? Que yo le conozco porque sé que es el que ha investigado lo de
lo del asesino de Arturo Ruiz. Quiero decir que yo llevo en esto poco, pero me siento afortunado y también estoy aquí porque quiero devolver de alguna manera esto, ¿no? O sea, y por eso también, en esto que ha hablado Monse esta mañana, en el programa de Víctimas en las Olas, me he apuntado para empezar, ¿no?, también a contarlo. Espero que no me pase esto, porque... Y es que me dedico a la comunicación, de verdad que es que soy idiota, perdido. Pero, o sea, pero hay veces que no lo puedo evitar. Bueno, yo creo que he contestado A ver, yo quisiera darte las gracias. No es fácil, ¿no? Lo que están haciendo estas tres personas aquí con nosotros es muy difícil, porque es un poco lo que estabas explicando, ¿no? Es volverte a acordar, volverte a emocionar. Y para nosotros es imposible saber cómo te sientes y cómo te sentiste en ese momento, porque eso los psicólogos sabemos muy bien que es imposible, no se puede saber. Pero solamente el asomarnos y con un poco de empatía hacia lo que nos cuentas, pues la verdad es que ya nos permite sentirnos todavía más cerca de ti, emocionarnos, que no pasa nada por emocionarse es humano y es maravilloso, ¿no? A veces el problema es no emocionarnos, a veces a los psicólogos nos dicen, es que estoy muy triste, es que estoy muy emocionada, pues casi me preocuparía más que no lo estuviéramos, ¿no? O sea, que realmente estamos contigo, estamos compartiendo ese sentimiento y sé que no es fácil y te lo agradecemos mucho. Hay una cosa importante que no me gustaría dejar de decir, y es que nos han vendido una transición modélica y ha habido mucha gente que ha sufrido en esa transición. Y no solamente ha habido crímenes de ETA, en los cuales yo estoy con mis compañeros, y por eso estoy afiliado a Covite, cosa que tú me dirás, ni eres vasco, ni te has matado a ETA, y qué cosa más rara. Bueno, pues estoy en Covite porque tengo compañeros que han matado a ETA y estoy aquí para defender el derecho a la justicia por ellos, ¿no? Y porque fuera de ideologías, el terror es el terror. Y en la transición hubo terror de ETA y de la ultraizquierda y del Grapo, y hubo también terror de ultraderecha. Y en Madrid fue una época muy dura, los 80. Pegaban palizas la gente por la calle y mataban a gente de una paliza o de un machetazo, ¿no? Y eso es importante que la gente lo sepa, ¿no? Porque hablar de terrorismo en España, todos nos viene a la cabeza ETA, o si acaso Grapo, pero... Y de verdad que estoy en Covite para defender los crímenes de ETA. Y estoy en todos los sitios donde me invitan representando... Aquí estoy como Juan Carlos, ¿eh? Estoy como Juan Carlos Cuervo. Pero estoy en todos los sitios donde invitan a Covite en Madrid representando a Covite, no como Juan Carlos, sino diciendo Covite está ahí con las víctimas, ¿no? En donde sea, de víctimas de la policía, como en un acto hace poco, víctimas de la Guardia Civil, es que me da igual, ¿vale? Y eso es para... Muchas gracias, de verdad, muchísimas gracias, Juan Carlos. Aurora. Yo creo que está ya. Está ya. Sí. Hola, buenas tardes. Me duele mucho lo vivido por vuestra familia, porque es difícil imaginarse esos 80 en ese Madrid que empezaba a emerger y que nada estaba claro, y que había grupos terroristas de derecha y de izquierda, y que con 21 años se maten un hermano, pues tiene que ser una situación desgarradora. Pero bueno, queréis oír la versión del atentado que sufrimos mi marido, mi hijo, que entonces tenía 1 año y medio, y yo. Estaba embarazada de 8 meses cuando iba a una visita a la ginecóloga, que no estaba ni en el barrio en el que yo vivo ni en el que trabajaba, sino en una zona totalmente distinta, que por la que pasaba pues una vez a la semana por cuestiones de control, y veo una pintada que pone Inchausti Chacurra. Y yo digo, bueno, pero estos tontos, y sin darle más importancia que eso. Y nació Íñigo
éramos una pareja súper feliz y encantada de tener a nuestro niño. Y una mañana, cuando tenía 1 año y medio, yo estaba poniéndole, era noviembre, le estaba poniendo un abrigo rojo y un gorrito, y Juan se disponía a salir y bajar antes al coche para meter la sillita de niño y tener todo preparado para cuando nosotros bajáramos. Se volvió hacia donde yo estaba, que era en la habitación de Íñigo, y me dice, ven, no te asustes. Y yo pensé, nos han puesto un gato muerto colgado, seguro. Estos imbéciles, pensé para mí. Y cuando llego veo la maceta, los cables. Bueno, en ese momento empecé a llorar, claro. Y Juan llamó a la Ertzaintza, le dijeron que nos fuésemos a la habitación más alejada de la casa, porque claro, ellos no sabían si eso iba a explotar otra vez o no iba a explotar o qué podía pasar. Y como yo estaba llorando y el niño al verme llorar se puso a llorar, dije, bueno, con la absoluta frialdad pensé que los últimos momentos nuestros no podían ser llorando, y me puse a jugar con los legos con él. Ya luego vino la Ertzaintza, pudimos salir, Juan se fue a declarar a la policía y yo me fui con mis compañeros. Lo difícil fue ya avisar a tus padres, decirles, bueno, no ha pasado nada, pero nos han puesto una bomba. Y nos ha puesto una bomba significó que a las 8 de la tarde, cuando tengo que declarar yo en la comisaría, me preguntan a ver si comparto la opinión de mi marido con respecto a marcharnos. A ti te pilla eso de, por la mañana yo salía con mi niño para llevarle a la guardería y ahora me voy a ir de San Sebastián. Y pregunté cuál era la alternativa y entonces nos dijeron 2 escoltas para cada uno. La imagen que uno tiene es un parque, un columpio y 6 personas adultas con un niño de 1 año y medio. Y ahí rápidamente pensé que ese no podía ser el futuro para mi hijo, que no podíamos educarlo en una sociedad llena de temor, llena de injusticias, y nos fuimos a Madrid. Y ahí hemos vivido pues estos 24 años. Y ha sido terrible para mí volver a vivir en el mes de noviembre el juicio con las 4 personas que pusieron la bomba. Eran unos críos cuando la pusieron, tendrían 22, 24 años. Y de repente ves a 4 adultos ya cincuentones o más que, según las diligencias, habían ido a comprar la maceta, la olla a presión, les habían pasado los explosivos y habían ido con intención de matar, cosa que yo no es que no me creyese hasta entonces, sino que creía no creerlo, que como si mi mente hubiese hecho una cápsula en la que meter ese proceso y que no te pareciese real, porque eso suponía admitir que había habido una reunión de la dirección de ETA para decidir matarnos, que habían mandado a un comando que nos matase, que nos habían seguido, que nos habían vigilado, que habían subido a nuestro piso y que habían puesto la bomba para matarnos a los 3. Pero en todos estos años el proceso que tienes es muy duro porque te sientes culpable en cierta manera por estar vivo, culpable de cómo les afectó a tu entorno lo que a ti te ocurrió. Tengo un compañero y su mujer que estaba embarazada de gemelos y cuando oyó la noticia por la radio empezó a perder a uno de los gemelos. Estaba embarazada ya de 4 meses.
y a los 15 días perdí al otro. Son las cosas que normalmente no se cuentan, pero forman parte de tu bagaje. Yo y mi marido tenemos ya padres mayores y nos hemos perdido, de alguna manera, una convivencia que nosotros habíamos elegido. Habíamos elegido vivir en una ciudad pequeña, criar a nuestro hijo en esa ciudad. No habíamos pensado hacer carrera profesional porque estábamos súper a gusto con lo que hacíamos. Y de repente nos cambiaron la vida, nos la rompieron, la destrozaron por medio. Y además sin poder volver a unir los pedazos, porque cuando los tratas de unir en tu mente está resquebrajada. La relación con los amigos fue súper importante porque ellos nos sostuvieron desde el principio, han estado con nosotros siempre. Otra cosa es la sociedad que está a favor de ellos. Claro, para ellos nosotros éramos lo que ahora no quieren ver. Ahora no nos quieren ver a nosotros porque somos aquello que justificaban. Somos en vida sus muertos. Y las familias pues los llevaron pues con muchas dificultades, porque es una sociedad en la que no ocurre como en Madrid, en el que uno puede pensar, tener una ideología de derechas y otra de izquierda, pero sabes que no va a tener consecuencias. Tú hablas, expones tus puntos de vista, habla el otro y los pone los suyos, estarás de acuerdo o no estarás de acuerdo, pero ahí se queda la cosa. Allí, pues, no podías hablar con libertad, porque ya sabes a lo que te exponías. Ni hablar con libertad, ni saber, ni ir a determinados círculos, ni pasar por determinados sitios, porque, bueno, el decir lo que piensas, escribir lo que piensas o manifestarte en una televisión como le ocurrió a Juan, pues tenía las consecuencias que tuvo, que es ponernos una bomba. Lo único que defendíamos es la libertad. Muchas gracias, Aurora. Muchas gracias, de verdad. Entiendo también que no es nada fácil y también esto nos hace sentirnos y darnos cuenta cómo somos a veces los seres humanos, ¿no? Que hasta nos sentimos culpables de cosas que en realidad, por supuesto, que no, los que se tienen que sentir culpables pues son los que han hecho el daño. Nosotros a veces tenemos una especie de ilusión de control, de que podíamos haber hecho, no podíamos haber hecho, pero es una ilusión de control, no podíamos. Muchas veces las cosas no las controlamos, pero los que han hecho el daño sí, esos sí tendrían que sentirse culpables. Muchas gracias, es un testimonio también que nos ayuda a empatizar y que la verdad que lo que estabais comentando, ¿no? O sea, cómo escuchar a las víctimas es de las cosas mejores que uno puede hacer para ser mejor persona, como decía el profesor Sanz esta mañana, ¿no? Y bueno, pues ahora vamos a oír el testimonio de Juan Carlos Fernández, cuando tú quieras. Buenas tardes a todos y gracias a quien me ha invitado, a quien se ha acordado de mí. Siempre estoy agradecido, desde luego, no quiero dar nombres, pero en fin. Bueno, yo soy hermano de César. César, pues, era un misionero salesiano y era una persona sencilla, una persona austera, y era una persona que vivía su fe con radicalidad. Tal es así que se fue a las misiones, claro. No encontraba aquí asiento para ejercer lo que él en la vida quiso, que fue ayudar siempre a los demás. Y entonces, manera de hacer eso y de cumplir con sus principios, pues nada, irse a las misiones. Siempre fue un misionero siempre lo digo, de pico y pala, es decir, de misión fundacional. Fue a Togo, fue su primer país, y allí pues nada, aprendió el idioma, los dialectos, se integró,
Se quitó todas las ropas que pudieran llamarle la atención a los nativos de allí y se convirtió en uno más. Decía siempre que quería siempre vivir como un pobre entre los pobres. Y entonces, ¿qué pasa? Pues junto con estas ropas, nunca lo ve en las fotos, nunca lo veréis vestido con sotana, ni con hábitos de estos blancos, ni nada de eso, salvo en la celebración de la Eucaristía, claro está. También, pues, vivía como ellos, es decir, no quiso construcción, no quiso nada, quiso dormir también en una estera y hasta el fin, y nada. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que así era César. Al hilo de esto, pues, contesto a lo que me pide Maripaz. Cuento cómo recibimos la noticia y al mismo tiempo yo creo que podremos aclarar lo que pasó. Aclararlo nunca, pero en fin, contar lo que pasó. Tengo que hacer un inciso y es verdad que lo que dice Juan Carlos, que es duro, por más que lo repitas, por más que te pidan en los medios, bueno, pues cuéntanos. Bien, llegado este momento, la verdad que te supera la emoción y no sabemos si sabremos controlarla, así que perdonadme si... Bueno, serían aquel 15 de febrero de 2019, pues eran las 9 y pico de la noche y recibí una llamada de mi hermana, de mi hermana pequeña, mi hermana Patrick, que es mucho más grande que yo. Y entonces me dice, Juan Carlos, tengo que darte una muy, muy mala noticia. ¿Qué pasa, Pati? Pues mira que han matado a César. Y hombre, primera idea es de incredulidad, ¿no? Siempre no llega a creerlo. Pero claro, cuando digo, bueno, pero dime cómo, a ver, esto no puede ser. Dime qué te han dicho. Pues mira, que en una frontera que estaban allí, que nada, que han tenido un ataque y que la han matado. Entonces, cuando dijo la palabra frontera, ya sí que yo le di viso de realidad. Y bueno, entonces ya sí creía que aquello podía ser verdad. Bueno, resumiendo, me junté con otra hermana para ver que estaba allí en Córdoba, para ver si podíamos saber algo más. Y bueno, llamamos, empezaron ya a decirnos los salesianos de dónde podíamos beber en la fuente de la verdad. Bien, entonces llamamos a uno, dimos con uno, un salesiano también, que iba en el coche cuando se produjo el atentado y el ataque. Y entonces, pues, nos contó lo siguiente en francés. Mi mujer es francesa, entonces le íbamos haciendo las preguntas despacito, él contestaba también muy despacito, los africanos hablan muy despacio y aquello verdaderamente os digo que fue un momento que le daba mucha solemnidad a todo, ¿no? Vale, entonces, ¿qué pasó? Que nos contó que regresaban, mi hermano y dos salesianos más regresaban de los dos, otros salesianos eran africanos, y regresaban de un capítulo en Togo. La ciudad de Togo es la capital, de Togo, de Lomé. Lomé es la capital del Togo. Togo es un país que es alargado completamente y entonces iban de sur a norte. El capítulo había sido en Lomé, en el sur, y iban para el norte con dirección a Ouagadougou, que es la capital de Burkina. Bien, entonces las fronteras allí no son como aquí, que es decir, que hay un puesto fronterizo y enseguida ya empieza el otro país, sino que hay una zona intermedia. Al parecer, en esa frontera primera que pasaron de Togo, tuvieron muchísimos problemas con documentación, y ya lograron pasar. En esa zona intermedia que digo que suele haber en África, que usted puede dar una distancia de 20, 30 kilómetros, pues se encontraron con una caravana de camiones y de vehículos y les pareció extraño. Bueno, ¿y estos qué hacen aquí? Y veían humo salir, Entonces, pues, enseguida lo interceptaron unos yihadistas y le dijeron de aparcar el coche, venga. Claro, ¿qué pasó? Ellos vieron a un occidental, a mi hermano, un blanquito, y entonces dijeron, bueno, pues venga. Mandaron a uno de los sacerdotes que aparcara el coche, quitaron todas las cosas del coche, claro está, los ordenadores y tal, e interrogaron, un interrogatorio sin violencia, a mi hermano y a uno de los salesianos que iba con él, Fabrice. ¿Y qué le preguntamos? Bueno, le preguntaban qué hacen allí en África. Mi hermano se desenvolvía muy bien en las lenguas de allí, de tal manera que eso le ha hecho
salvarse de muchos ataques, por ejemplo. ¿Por qué? Porque los soldados mismos se sorprendían, o los nativos se sorprendían de porque ese hombre hablaba un occidental, hablaba como ellos. Entonces eso le hizo salvarse. Hablaban la lengua de ellos. Ellos hablaban un poco francés, aunque algunos hablaban francés, pero él hablaba el dialecto de ellos. Y le decía que nada, que él era misionero en la de la nueva misión en Ouagadougou, que tenía allí unos talleres de formación y que entonces que educaba jóvenes, que los que querían, en fin, y les contaban todas sus actividades, que llevaba allí 37 años, que llevaban en África más que ellos, por supuesto, claro está. Y entonces, pues bueno, ellos se quedaron pensando y pasaron a otras personas que los interrogaran. Esas personas que los interrogaron, pues continuaron preguntando lo mismo. A todo esto, pues bueno, mi hermano pues allí le reprochaba, hombre, que porque rompían los coches y le metían fuego, porque lo que estaban haciendo era un ataque, asaltaron una gasolinera, un puesto fronterizo que tenía allí un dispensario de estos de gasoil, de gasolina. Y luego se descubrió que mataron también a los agentes fronterizos. Y bueno, aquí ellos se quedaron pensando, los mandaron con otro soldado de estos otros terroristas para una especie de foresta, allí en bosquecillo, y nada, entonces pues le dijeron al africano que se volviera y a mi hermano le pegaron un tiro. El africano se echó las manos atrás a la cabeza creyendo que iba a ser la siguiente víctima, pero pasado un rato se volvió y vio a César allí, pues, muerto. Le cerró los ojos, le cogió el rosario que tenía y ya llegó el otro, que es el compañero suyo, que estaba aparcando el coche. Y bueno, ya entonces, pues, lo demás ya no tiene importancia, ¿no?, lo que hicieron. ¿Cómo influyó esto en nosotros, Maripaz? Pues bueno, mira, esto que he iniciado mi exposición con el carácter de César, ¿no? Y entonces te preguntas que por qué una persona tan buena, por qué no decirlo tan buena, una persona que ha hecho tanto bien allí en África, una persona a la que se le ha ayudado también desde aquí, es una persona que ha fundado allí misiones, que estaba haciendo ya la escuela, que tenía talleres de formación, en fin, que estaba haciendo lo que se llama el aspecto social de la misión, aparte del religioso. Que ¿por qué por qué lo matan? No sé. Entonces dice, bueno, ¿qué fuerza tendrán esta gente? Vamos a ver qué piensan, o qué. El caso que la consecuencia sí es un vacío. Un vacío en la familia, ¿no? Y en esa pregunta que nunca tendrá respuesta. También pensamos en África, en los africanos, ¿no? Los pobrecitos que se quedaron allí. No es que mi hermano fuera el único, ni un salvador, era uno más, como lo he dicho antes, un pobre más entre los pobres, pero que, en fin, que les ayudó con lo que nosotros le dábamos. Con todo el mundo, todo seguro que aparte de darle algo de los de aquí también habrá estado en el África. Y entonces los pobrecitos nos preguntamos que qué será de ellos, de esa misión que se quedó casi a medio de construir, de esos talleres, qué será, cuando las amenazas, pues, a la población civil son continuas, cuando siguen atacando a esa población civil en vez de a los militares, que antes el objetivo era los militares, ahora parece ser que la población civil no es que los maten, es que los masacran allí. Y todo por aprender, ¿no?, por defender la igualdad, en definitiva, por expandir allí la cuestión, la educación frente a la ignorancia y a esta terrible lacra que es el terrorismo. Gracias. Muchísimas gracias. Estamos tocando con sus palabras pues muchas de las cosas que cuando hablamos de terrorismo, ¿no?, nos surgen a todos, ¿no? Una de ellas es pues eso que hablábamos esta mañana, ¿no?, que el terrorismo no es un acontecimiento traumático más, como un huracán o como un accidente de tráfico, porque en el fondo resquebraja la confianza de los seres humanos en la propia humanidad, ¿no? Es decir, en decir cómo puede ser, ¿no?, que alguien que está haciendo cosas reciba este
este castigo, ¿no? Tendemos a ver un poco esa relación, ¿no? Y nos rompe todos los esquemas, ¿no? Os agradezco mucho todo lo que habéis dicho. Esta mañana estábamos comentando lo importante que era el apoyo, ¿no? El apoyo social, ¿no? De hecho, en nuestras investigaciones, uno de los resultados que nos ha hecho pensar mucho, nos ha llamado muchísimo la atención, lo comentaba el profesor Sanz esta mañana, es que el apoyo social es la variable que más predice las consecuencias psicopatológicas en las personas 20, 30, 40 años después, incluso por encima del haber sido herido en el atentado, porque esto yo al principio hubiera dicho, hombre, influye, pero más que haber sido herido en el atentado. Entonces, la siguiente pregunta que os voy a hacer es si os sentisteis apoyados por la gente que teníais alrededor cuando ocurrió esto y si realmente creéis que ese apoyo es tan importante, ¿no? Juan Carlos, si quieres, seguimos el mismo orden. Muchas gracias. Vale. Cuando ocurrió el asesinato de mi hermano, mi padre recibió una llamada de la administración y creo que era el gobernador civil, pero de verdad no lo podría asegurar, ¿no? Le dijeron que no llevara a cabo ninguna acción judicial ni nada y que iba a colocar a los 3 hermanos que quedábamos en la administración. Mi padre se negó, por supuesto. Esto es el apoyo que recibió mi padre. Mi padre, o sea, no quiso saber nada. No hubo apoyo de nadie porque mi hermano era anarquista. Entonces, cuando había un asesinato de alguien de PC o tal, pues estaba allí todo el mundo en el funeral y tal. Al funeral de mi hermano solo pudieron asistir mi padre y mi tío, escoltados por la policía. Hace unos meses, 45 años después, hace 2 meses, la CNT le ha hecho un homenaje y yo estuve ahí en la CNT de Madrid y estaban muy contentos de que yo participara en ese homenaje. Y les dije, habéis tardado 45 años. Nosotros tuvimos una red de apoyo personal y familiar súper importante, además de los 2 medios en los que trabajamos, que fueron los que nos ayudaron a hacer el traslado inmediatamente y nos dieron puestos de trabajo en Madrid a los 2. Yo, a lo largo de todos estos años, sí he echado en falta un apoyo institucional que no ha habido. Me da igual de qué signo sea. Era ministro del Interior un señor del Partido Popular que me llamó porque me conocía desde que yo empecé a trabajar siendo muy jovencita y me dijo, bueno, ahora estarás más tranquila porque ETA no suele repetir atentados. Ministro del Interior. La siguiente llamada fue de una dirección de algo del ministerio diciendo que si teníamos algo que pedir que les llamásemos. Y luego a los 10 años sufrí una depresión brutal y se me paralizó la mitad de la cara y me dieron 30.000 euros. Es lo único que hemos percibido desde hace 25 años y hemos tenido un coste económico importantísimo, pero desde ninguna institución ha habido llamadas diciendo necesitáis algo, porque traslados a San Sebastián y Bilbao, que quemamos el coche pues en 2 años, porque teníamos que seguir viendo a nuestra familia. Nos encontrábamos igual en Burgos, en distintos sitios, porque necesitábamos ayuda, estábamos muy solos, muy destrozados. Tuvimos que dejar nuestra casa allí en San Sebastián, alquilar un piso aquí en Madrid
bueno, empezar de cero con 40 años. Y ni el Ayuntamiento de San Sebastián, ni el Gobierno vasco, ni nadie se preocupó por nosotros. Y eso siempre lo he echado mucho en falta. Creo que no se puede dejar a la gente abandonada. Y eso que nosotros hemos tenido recursos para poder salir adelante, recursos intelectuales para seguir peleando, pero yo en esos primeros 20 años de mi vida profesional he visto a muchas mujeres con zapatillas negras que llegaban de los pueblos a recoger los cadáveres de sus hijos guardias civiles de 21 años y marcharse tan solas como habían venido. La sociedad ha sido muy injusta con toda esa parte de víctimas porque hemos sido testigos, y ahí están los papeles para verlo, cómo las víctimas eran olvidadas y ninguno de nosotros creo que nos queremos ser víctimas, sino que nos hicieron víctimas, nos hicieron a pesar nuestro. Por mi parte, pues eran otros tiempos, son otros tiempos, desde luego, el año 2019, ha pasado mucho tiempo, y de aquí tendríamos que dividirlo en dos, es decir, la familia, vamos a decir, de sangre, que somos los hermanos, porque padres ya fallecieron, y la familia religiosa, que son los salesianos. Respecto al apoyo institucional, yo, sinceramente, tengo que mostrar mi gratitud. Hoy está aquí Monse, en representación de la Subdirección de Víctimas de Terrorismo. Antes estuvo Sonia, estuvo Paloma, y yo tengo que estar siempre agradecido, igual que la llamada esta vuestra que me habéis traído aquí. ¿Por qué? Porque es no dejar que la memoria, o sea, que el tiempo diluya en la memoria, y siempre recordarlo. Entonces, del hecho de traerme aquí como víctima, pues yo lo agradezco y creo que es una buena acción, porque así se recuerdan las cosas y no se dejan diluirlas en el olvido. Bien. En el apoyo institucional no tengo ninguna queja en el sentido ese. También al cabo, es decir, surgió una llamada al día siguiente de la muerte y fue de la subdirección mostrándonos qué necesitábamos, ¿no? En definitiva, no necesitábamos ningún apoyo psicológico porque estábamos la familia unida. Y entonces esa unión de la familia, pues yo creo que es lo que salva todo. Bien. Luego, al cabo del tiempo, recibimos también la visita de dos miembros de la Guardia Civil, en los cuales nos informaron de todos los trámites, y nos informaron perfectamente de todos los trámites a seguir en caso para solicitar la ayuda y las indemnizaciones correspondientes, y nos informaron de en qué consistía la Ley de Protección a Víctimas y todo eso. Pues en ese aspecto ha habido un seguimiento también y un contacto continuo, y yo, sinceramente, ahí no tengo nada que reprochar a nadie. Luego, la familia y los amigos, los vecinos de Pozo Blanco, ¿no? Nosotros somos de Pozo Blanco, es un pueblo de Córdoba. Bueno, pues ahí tampoco, hombre, ¿qué voy a decir yo, no? Si son los que le han ayudado siempre, los que siempre le han apoyado económicamente. Cuando mi hermano tocaba el tantán por la cuestión de que había alguna necesidad perentoria que hacer porque había habido alguna incidencia, pues siempre cualquier institución, incluido el ayuntamiento, la COBA es una empresa muy grande de Pozo Blanco, la familia, los vecinos, pues todos se han volcado, como se volcaron todos en las exequias que se hicieron aquí en España, en la misa, en todo eso. La cuestión religiosa, ahí ya eso es otra cosa, y quien quiera se lo explico yo más detenidamente. En fin, hemos tenido, bueno, para empezar, hombre, si os queréis que os diga por dónde dirijo los tiros, pues miren, nosotros, mirad, nos reunimos los hermanos al día siguiente del fallecimiento, de conocer el fallecimiento, para ver qué íbamos a hacer con los restos de César.
Lógicamente, pues bueno, aquello fue una reunión muy íntima, ¿no?, entre los hermanos, cada uno pues, ponía lo que es su idea y en definitiva a lo que iba, recibimos una llamada de los salesianos, ¿no?, diciendo que iba a pasar con los restos, que hombre, que sería conveniente, yo lo veo lógico también que tiren para sí, que sería conveniente dejarlo en África, puesto que aquello era un referente de él, había pasado allí 37 años y entonces... Nosotros le dijimos que, en fin, que ya estaba la decisión tomada, que no íbamos a echar para atrás y que la decisión se había tomado por eso mismo, que es decir, traer los restos a España. ¿Por qué? Porque, hombre, César entregó su vida, regó con su sangre el suelo africano, entregó allí su vida, dejó muchas uniones, muchos matrimonios hechos, convirtió a mucha gente, hizo muchas escuelas de novicios, talleres de chicas, de costura, de peluquería, en definitiva una obra social y religiosa muy, muy extensa. Pero también el pueblo que la ha apoyado, todos nosotros, las instituciones, ¿no?, pues se merecían tener algo sobre lo que llorar también. También aquí era un referente. Y bueno, esa fue la principal posición que adoptamos para traer los restos aquí. Entonces eso, hombre, en los salesianos, a ver, yo en cierta manera, y yo lo veo lógico también. Y en definitiva, bueno, puedo decir que, vamos, seglarmente se ha reconocido muy bien la labor de mi hermano, se mantiene en la memoria, como por ejemplo en este acto y todo. Sin embargo, en el aspecto de sus hermanos de sangre, pues bueno, hay cosillas que, hombre, que se podrían mejorar. La verdad es que también lo comentaba el profesor Sanz esta mañana, ¿no? El apoyo a las víctimas no vale cualquier cosa, ¿no? Solo una cosa. O sea, yo hablaba del apoyo a mi familia en aquel momento, pero yo quiero decir que desde que mi hermano ha sido considerado víctima del terrorismo, que no era nadie, Vicente Calvo no sabía nadie quién era, desde que mi hermano ha sido considerado víctima del terrorismo, y gracias a las asociaciones se han conseguido muchas cosas, y eso sí que ha sido un apoyo jurídico, que todavía estamos ahí, porque la memoria la hemos conseguido, pero estamos intentando conseguir verdad, porque justicia no la vamos a conseguir, ¿no? Pero por lo menos verdad, que es lo que yo estoy tratando de conseguir el relato exacto. Y gracias a las asociaciones, bueno, en mi caso Covite, en mi caso tengo que decir que hay gente que está luchando mucho como Consuelo y como gente, y como desde la Fundación o desde la VT o de donde sea, pero que están luchando por las víctimas y que ahora yo creo que sí que es el momento de que las asociaciones, y también la del 11M, por supuesto, que antes me lo he dejado, ¿no?, pero que también es un terrorismo importante en nuestro país, ¿no?, pero que las asociaciones nos hacen sentirnos más fuertes y más apoyados. Entonces, bueno, y que ahora yo me he sentido bien por eso, ¿vale? Quería decirlo. Muchas gracias. Nada más. La palabra apoyo social es como muy general, ¿no? Pero realmente lo que vemos es que, aparte que nos implica a todos y a todas, es una palabra que no vale cualquier cosa. No es... Cuando hicimos la guía de los atentados del 11M, que publicábamos la noche de los atentados, una de las cosas que metimos fue el apoyo social, porque muchas personas nos preguntaban cómo puedo apoyar, ¿no? Y hay veces que te lo dice hasta la gente, se ha muerto, han matado a... ¿cómo puedo apoyar, no? Ahora lo que dirían muchas veces los jóvenes, le pongo un WhatsApp o le digo... El apoyo social es mucho más y hay que demostrarlo de verdad. Y en el caso de las víctimas del terrorismo y en el caso de las víctimas hay que llamar y hay que ver cómo están, ¿no? El estudio que hemos contado esta mañana con más de 4.000 personas, 4.500 personas, es un estudio proactivo, es decir, que hemos llamado a la gente por teléfono muchos años después. Y una de las cosas que nos contaba la gente de nuestro equipo de investigación, que son gente de 20 y tantos años, o sea, 20 y tantos, es que les caía siempre, decían, Maripaz, nos cae una bronca cuando llamamos. Y yo les decía, ¿y qué os dicen? Y dicen, pues nos dice que le teníamos que haber llamado hace 30 años.
Y yo les pregunto siempre, ¿y qué les decís? Pues ¿qué les vamos a decir? Que tienen razón. Porque en el fondo, como sociedad, estamos en deuda con las víctimas del terrorismo. No os llamamos, pero teníamos que haberos llamado y teníamos que haber estado con vosotros todo ese tiempo. Por tanto, el apoyo social es mucho más importante de lo que la gente piensa. Yo creo que no somos conscientes de lo importante que es, ni siquiera nosotros mismos, del peso que tiene en las personas el estar con ellos, el demostrarle que no nos hemos olvidado, que no hace falta que nos expliquen y que estén justificándose, sino que sabemos que no vamos a poder sentir nunca lo que han sentido ellos y ellas, pero sí que somos capaces de saber que tenemos que estar con ellos y estar para cualquier cosa que necesiten, ¿no? Y como última pregunta, porque como estamos aquí poniéndonos deberes para el futuro y para los retos, y se ha hablado de cosas tan importantes, ¿no? En el estudio que comentabais esta mañana también, la directora de víctimas del Ministerio, pues ese estudio que demuestra, por lo menos incipientemente, ¿no? que cuando la gente empatiza con las personas, eso es lo que más cambia también, a veces la radicalización, ¿no? Y la justificación de la violencia, que es uno de los grandes problemas de la violencia, ¿no? La justificación de esa violencia, ¿no? Pues, ¿qué nos diríais que tenemos que mejorar en lo que es el reconocimiento, la atención a las víctimas? Decirnos algo que sea una tarea pendiente que nos vais a poner para los próximos tiempos, lo que vosotros consideréis. Cuando quieras, Juan Carlos. Me resulta complicado responder esto, me resulta muy complicado. Sí que puedo decir que la gente que he conocido estos pocos años es gente de paz. Y veo, o sea, voy un poco a lo mismo, al hilo de lo que acaba de decir antes del asociacionismo, ¿no? Que al estar asociados he conocido gente de ideologías diferentes a las mías, de sitios muy diferentes, de realidades totalmente diferentes, edades diferentes, pero todos se abrazan y esto a mí me ha sorprendido mucho. Quiero decir que nosotros, o sea, ¿qué esperamos de la sociedad? Pues yo espero lo que las víctimas están dando, ¿no? O sea, un ejemplo de convivencia. Yo creo que he acabado casi con la palabra libertad cuando he hablado de mi hermano, pero a Aurora también la he oído hablar, decir que ya estaba por la libertad. Y Juan Carlos hablaba de la educación y de la igualdad. Y es que estamos hablando de valores universales. Necesitamos que nos pongamos a trabajar y nos dejemos de luchar entre nosotros. Somos gente de paz y hemos defendido la libertad a lo largo de todos estos años. Y a lo largo de estos casi 5 décadas no se ha producido ningún atentado por parte de las víctimas hacia quienes protagonizaron los atentados. Eso como sociedad nos tiene que llamar la atención y pensar que hemos conseguido llegar a una democracia sólida, fuerte, capaz de reinsertar, porque esta sociedad tiene que pasar página, pero tiene que haber también un relato de lo que ocurrió, un relato que no solo lo cuenten los terroristas, sino que lo contemos nosotros, entre todos, porque víctimas podíamos haber sido cualquiera, no solamente quienes nos vimos en las circunstancias, sino cualquiera de los que están sentados aquí podría haber sido víctima de ETA o en un viaje a Burkina Faso a encontrarse con unos yihadistas, o en esa España oscura todavía de los años 80, de los 75 al 80 y pico, en el que pues, los sectores de la extrema derecha estaban por ahí intentando sobrevivir y acabar con esa incipiente libertad. Tenemos la obligación de enseñar en las escuelas qué es lo que ocurrió, cómo ocurrió, por qué ocurrió, y animarles a que los universitarios investiguen sobre todos estos años
porque hay mucho por saber, hay mucho por investigar. ¿Qué fue de verdad un movimiento como ETA? ¿Dónde se movía? ¿En dónde compraba las armas? Que esto no es como un mercado que vas a comprar a la fruta. Se movía en mercados internacionales de drogas, de armas, Bueno, todo está por investigar y creo que el futuro está en la universidad y los universitarios tienen ahí un buen trabajo que hacer. Bueno, pues nada, estoy aquí de reojo viendo la pregunta de Maripaz y, hombre, hay una cosa evidente, que es que con el tiempo se mejora, ¿no? Yo he estado oyendo hemos estado todos oyendo los testimonios de Juan Carlos y de la compañera, y la verdad que con el tiempo se va mejorando la atención y todo eso, pero es verdad también, no me acuerdo. Aurora. Que el dar testimonio, desde luego, incita a conocer, ¿no? Entonces, saber e informarse, saber por qué pasaron las cosas, saber qué pasa, es decir, que de verdad pasaron. Por eso yo, al hilo de lo que ha dicho, de lo de la escuela, alabo desde luego lo de ese proyecto. Yo no sé si será incluso realidad, porque he estado oyendo así durante la comida, de explicar en las escuelas o dar testimonio también en las escuelas. ¿Para qué? Para que los jóvenes y los niños sepan que efectivamente eso no es una cosa ideal, no, sino que es realidad, que matan a las personas por sus ideas, que matan a las personas, que hay unos movimientos radicales que, como no piensen lo que ellos piensan, te matan, y que eso es verdad, y que ¿qué consecuencias tienen matar? Que no es igual que en las películas, que se cae y luego no, las consecuencias que tienen matar las tienen que decir las víctimas, y eso sí que es verdad, ¿eh? Ese hueco que digo yo, en fin, todo lo que hemos oído hoy aquí, entonces eso es realidad, y eso lo tienen que percibir los niños y los jóvenes con las víctimas. Yo, desde luego, mis primeras palabras fueron de agradecimiento a quien me trajo aquí, que no sé, yo creo que es Ignacio, pero en fin. Y yo siempre tengo que estar agradecido. ¿Por qué? Porque el testimonio aparte de la emoción y del mal rato que pasa verdaderamente, porque se te hace aquí un nudo, es constructivo. Es constructivo. Yo he estado oyendo y te sorprende siempre, no te dejas de sorprender. Estás aquí poco tiempo, porque he estado en la comida y estaba oyendo así de refilón testimonios y se te ponen los pelos de punta, porque dices, no estoy solo, para empezar no estoy solo. Y no es a mí solamente que me ha pasado esto. Por eso entonces digo también que en orden a qué podemos mejorar, desde luego, seguir con esta iniciativa, seguir con lo de las ideas. Con lo de enseñar en dar testimonio también en las escuelas. Hay una cuestión que, en fin, no quisiera dejar pasar también, y es también tratar a todos los atentados como iguales, es decir, que no haya diferencias, ¿eh? Porque hay atentados que a lo mejor quedan en el olvido, o bueno, pasan y todo el mundo sí, es verdad, sale en la noticia y tal, pero en relación a la cuestión no de la ayuda, por Dios, sino del trato social, tiene más relevancia a quien son las víctimas, y por eso salen más. Pero en fin, yo entiendo que los atentados son todos atentados, mueren víctimas y tendrían que ser, en ese aspecto de la redundancia, de la social, pues todos iguales. Bueno, no sé si queda... No, tenemos que ir cortando. Yo me quedo con lo que nos habéis enseñado, lo que habéis compartido, pues la convivencia, la libertad, el relato, el esclarecimiento, el testimonio entre los jóvenes y el estar todos juntos para poder superar estas cosas, ¿vale? Muchísimas gracias, muchas gracias a todos, a vosotros por haber estado hoy aquí y habernos hecho partícipes de estas experiencias tan duras para ayudarnos a que podamos estar mejor con vosotros. Muchas gracias.